Bueno, muy bien. La idea es que el ingeniero Flores va a dar va a iniciar la parte técnica de campos escalares, ¿sí? Va a hacer un repaso, ahí está. Hola César, ¿me escuchás? Te silencié, ahí está. Hola César. Hola César. Hola, ahí estás. Ahí te di la palabra. Sí. Bien. Se nota que Zoom cambió algunas cuestiones. Sí, algunos cambios parece. Pero bueno, por algún tema. ¿Cómo? Me olvidé de darles el ID de mi grupo, pero me resulta raro que les haya pedido contraseña. Bueno, te doy... Cambiaron algunas cosas, me parece. Sí, cambiaron. Sí. Hola, gente, ¿cómo andan? Hola, profe. Bien. Viviana, vos les preparaste un detalle o por lo menos un texto o el detalle específico de textos para que ellos puedan acceder a leer, por ejemplo, el Raufetti o algo por el estilo. Sí, yo estuve mirando, miré el Larson, por un lado, que está en formato electrónico, creo que todos lo tienen, si no en el aula está, pero me voy a fijar igual para Bien. mandar. Aquí está en el capítulo 13, ¿sí? Funciones de varias variables. Ahí es un capítulo, el capítulo 13 completo, que tiene práctica también para hacer, además de los campos. Y en Rabuffetti tengo unas fotocopias, pero también está en el campo de Rabuffetti. Me voy a fijar bien Sí. que esté todo. Campos escalares sería el capítulo 3 de Rabuffetti. En Rabuffetti está incluido también la parte de límites. Nosotros ahora, en la clase de hoy, no vamos a incluir límites, solamente vamos a hacer un repaso de lo que en Rabuffetti es el capítulo 1, espacio métrico, y el capítulo 2, vectores, ¿sí? Aunque en la primera clase, en la única clase que nos dimos, en el grupo Estados 1, hicimos un breve repaso de todas esas cuestiones. Ahí en Rabuffetti está también escrito eso. Entonces sería de Rabuffetti el capítulo 1, el capítulo 2, y el capítulo 3 nada más que función de dos variables. Bien. ¿Está? O sea, quedó clara entonces la consigna de que todo lo que más o menos empezamos a hablar mentalmente. Y en cualquiera de los otros libros también serán los primeros capítulos, por favor chequen. Tomen como referencia el Rabuffetti y vayan a cualquier libro que trata sobre los mismos temas, no hay ningún problema. Eso es simplemente para unificar una idea de en qué lugar estamos cayendo, por así decirlo. Bien, la cuestión, por ejemplo, como habla el texto de Rabuffetti, habla de... Juan Pablo, estás preguntando qué temas...
Estás preguntando qué temas tocan luego de ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno, es lo que te acabamos de decir. Estaríamos tocando el tema, el capítulo número 1 y el capítulo número 2 de, por ejemplo, Rabuffetti. O cualquier otro libro. Por eso, como el Rabuffetti lo tienen digitalizado en el, en el aula virtual y también tienen el Larson en el aula virtual, tomen como referencia los dos libros y el orden establecido es el que está dado, por ejemplo, en el Rabuffetti, ¿sí? Como para tener una idea más o menos de qué orden llevar. Bien. Estoy chequeando. ¿Me escuchan allí, por favor? ¿Sí? Sí, profe, se lo escucho. Bien, perfecto. En el Rabuffetti están ustedes con lo que se llama espacio métrico. Bien, para que tengan una idea, ustedes hasta ahora han estado trabajando con espacios métricos sin que se los mencionen probablemente en análisis 1. En análisis 1, todo el contenido del cálculo estaba basado sobre los reales, salvo situaciones muy especiales, y que se iban al cuerpo de los complejos, pero en definitiva, en análisis 1 tocaban ustedes exclusivamente eh, el conjunto de los reales. En el conjunto de los reales, nosotros lo podemos definir a ese conjunto también como un espacio métrico. ¿Por qué? Porque tiene una métrica establecida. Eh, la métrica establecida que ustedes conocen es la métrica euclídea. O sea, acá nosotros consideramos de todas las métricas posibles lo que se llama métrica euclídea. El concepto de métrica para nosotros es importante porque define cuánta proximidad puede haber entre dos elementos de un conjunto. Entonces, si nosotros llamamos distancia o métrica, para nosotros un elemento A y un elemento, por ejemplo, B, que no importa exactamente qué son en este momento, decimos que pertenecen a un determinado conjunto A, cualquiera. Nosotros decimos de que está establecida una métrica entre los elementos del conjunto A, si es que la métrica, y yo la designo con la letra D, o sea, distancia, entre el punto A y el punto B, es igual a medir la distancia desde el punto B hacia el punto A. O sea que lo que nosotros estamos diciendo acá, que métrica para nosotros es algo que puede conmutarse en el proceso de su determinación. También estamos diciendo de que la métrica o distancia entre dos cualesquiera elementos de un conjunto A es siempre un número mayor o igual que 0, y si es igual a 0, o sea, si la distancia de A a B es igual a 0, es porque sí y solo si A es exactamente igual al punto B, concretamente. Decimos eso y también decimos que si tenemos un tercer punto C, la distancia del punto A al punto B es siempre menor que la distancia del punto A al punto C más la distancia del punto C al punto B. Esto es lo que se llama desigualdad triangular. Bien, cualquier cosa que cumpla estos postulados establecidos se llama métrica. Aunque ustedes no la tomen taxativamente como una consideración geométrica a la métrica, sino que la podríamos tomar como una consideración mucho más generalista, nosotros decimos que métrica es cualquier cosa que cumpla estos postulados. Si leen el libro Rabuffetti, en la hoja siguiente a la introducción se van a encontrar ustedes con una serie de ejemplos de definiciones de métrica que son un poco extrañas,
a lo que hemos estado considerando siempre. Por ejemplo, si yo me voy a que el conjunto A es el conjunto de los reales, por ejemplo, digo que el conjunto A es igual al conjunto de los reales. Entonces, nosotros decimos de que la métrica euclídea dentro del conjunto de los reales es tal que la distancia de un elemento A un elemento B se va a definir como el valor absoluto de la diferencia que hay entre B y A o entre A y B. ¿Se entiende? Lo que ustedes, era lo que ustedes consideraban en análisis 1, por ejemplo, cuando decían de que la distancia entre dos puntos de la recta, cuando caracterizaban al conjunto de los reales como el conjunto de la recta real, por así decirlo, decían ustedes entonces de que la distancia que hay entre el punto A y el punto B, o entre el número A y el número B, es la diferencia en valor absoluto. Esto es la definición formal de métrica euclídea para el conjunto de los reales. Esta métrica, fíjense, que cumple la condición de que no me interesa cómo mido la distancia que hay de A a B o la distancia de B a A, porque es exactamente lo mismo, dado que la distancia de A a B es igual a B menos A o bien A menos B en valor absoluto. Recordando también de que la expresión de valor absoluto transforma cualquier número negativo en positivo por la razón establecida del concepto, entonces se cumple la condición de que la métrica en la recta real es siempre un número mayor que 0 y únicamente es 0 si es que el número A coincide con el número B, y también se cumple la condición de que de desigualdad triangular, bajo esta condición, en donde si nosotros tenemos A menos B en valor absoluto, esto siempre es menor o igual que A menos C más valor absoluto de C menos B. Esto que está acá me interesaría a mí que se lo tomen ustedes como intento de demostrarlo o analizar cómo podrían llegar a demostrarlo. Eso se los dejo a ustedes cargado como una tarea para el hogar a continuación cuando se pongan a estudiar un poco esto, y que verifiquen de que la distancia sobre la recta real de un punto A, un punto B y un punto C, que la distancia de A a B, por ejemplo, es siempre menor que la distancia que hay de A a C, como dice acá, más la distancia de C a B. Es más, si lo miran en términos intuitivos y ubican al punto A, B y C de la forma que quieren sobre la recta real, se van a siempre se cumple. Me gustaría que se pregunten ustedes cuándo se cumple la condición de desigualdad y cuándo se cumple la condición de igualdad, bajo qué circunstancias de ubicar al punto A, B y C para que sea la consideración de menor o para que sea la consideración de igual. Eso me gustaría que lo dejen registrado allí como tarea para el hogar, ¿no es cierto? Bien. Si nosotros nos salimos de la consideración de la recta real y nos vamos más allá y tomamos, por ejemplo, el espacio métrico que se define en términos de pares ordenados, nosotros decimos que tenemos un par ordenado AB y aprovechamos la circunstancia de tener un par ordenado AB de números reales y decimos que ese par ordenado de números AB puede representarse gráficamente sobre un plano donde sobre la recta horizontal, a la cual generalmente la configuramos con el nombre de X, y a la recta vertical la consideramos con el nombre de Y, nosotros decimos que el par ordenado AB formalmente se constituye en un punto de ese plano, de ese espacio métrico que si no tiene ningún tipo de restricciones, nosotros decimos que ese espacio métrico es R cuadrado. ¿Cuál es la métrica que nosotros consideramos en este espacio métrico? La métrica que vamos a considerar de la gran cantidad de métricas que pueden darse, la métrica que vamos a considerar es la métrica que nosotros la tenemos en términos intuitivos como la distancia que podríamos medir
con una cinta métrica, por ejemplo, sobre una superficie plana. O sea, con una regla, con una cinta métrica, nosotros podemos medir la distancia que hay entre dos puntos, por ejemplo, de un piso, haciendo pasar la recta por los puntos en consideración y midiendo el segmento y midiendo la longitud del segmento establecido entre los dos puntos que estamos considerando de esa recta. Bien, entonces, la métrica euclídea acá, suponiendo de que el punto siguiente que estoy considerando es el punto A1, B1, entonces la métrica euclídea que se considera acá es distancia del punto AB al punto A1, B1, como la que medimos en términos de A menos A sub 1 elevado al cuadrado más B menos B sub 1 elevado al cuadrado, raíz cuadrada aritmética positiva que sale de esta consideración. ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan ya de la geometría analítica? Y esto es lo que sería la forma extensiva del cálculo de la hipotenusa, considerando el cateto menor, el cateto, la suma de los cuadrados de los catetos adyacentes, perdón, cuando consideramos nosotros el formal problema de considerar a la recta que pasa por los dos puntos y tomar a el cateto adyacente y al cateto opuesto, que se consideran acá como las diferencias de A menos A sub 1 en valor absoluto, y B sub 1 menos B en valor absoluto, y la hipotenusa medida en términos de lo que se llama fórmula pitagórica formalmente. Fíjense que si el punto coincide con este punto, A es igual a A sub 1 y B es igual a B sub 1, y por lo tanto la distancia es nula, tal cual como dice el postulado de métrica, ¿no es cierto? Nosotros decimos que la métrica es siempre cero si los puntos son coincidentes. Decimos que la métrica es siempre un número real positivo, y de hecho estamos hablando de que la radicación se realiza sobre un resultado formal de la raíz aritmética positiva que surja de esta cuenta, ¿no es cierto? No me importa si mido la distancia de este punto a este punto o la distancia de este punto a este punto, porque si yo altero este orden, como es un factor cuadrático, se conserva el signo positivo, exactamente. Obviamente, en términos intuitivos, acá, si nosotros consideramos un tercer punto, A2, B2, entonces nosotros decimos que la distancia que hay del punto AB, que es la longitud de este segmento, va a ser menor que la suma de las longitudes que hay de este punto a este punto más la longitud de este punto a este punto, que es lo que se llama desigualdad triangular. Desde el punto de vista intuitivo, eso es, como es entendible, pero también me gustaría que tomen como trabajo teórico o práctico, por así decirlo, es de que prueben de que se cumple la desigualdad triangular cuando la métrica es esta. Preguntas, por favor. ¿Cómo fuimos hasta allí? ¿Alguna consideración, algún detalle en particular? ¿Puede ser? A mí no me quedó muy claro la parte donde habla sobre la sumatoria de las distancias. ¿A qué sería igual? Que no, entre los puntos. Bueno, lo que estoy diciendo formalmente es, hago esto un poco más grande, ¿no es cierto? O sea, prescindo de los ejes y digo, tengo este punto y tengo este punto, y mi problema está en el plano, o sea, en R a la 2, concretamente es eso. Lo que estoy diciendo yo aquí es de que si tengo que viajar desde este lugar hasta este lugar, puedo viajar pasando por este punto, y si paso por este punto, la distancia que voy a recorrer formalmente, si es que viajo en línea recta sobre el segmento que corresponde a la recta que pasa por ambos puntos, no es lo mismo a que viaje por el segmento de recta que pasa por estos dos puntos. Entonces lo que te estoy diciendo es de que la distancia, vamos a llamarla a este punto A este punto B y a este punto C, prescindiendo de sus coordenadas. Entonces lo que corto era el euclidiano. ¿Cómo? El más corto era el euclidiano, ¿no?
Claro, el más corto acá va a ser la distancia que hay de A a B, y obviamente que si vengo de A a C y luego voy de C a B, obviamente voy a caminar un poco más. A ver, en otras palabras, si vas a cruzar la plaza, diríamos nosotros, cruzo por la diagonal y no por los lados laterales de la plaza para llegar de una esquina a otra esquina opuesta de la plaza. Es eso lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Claro. Sí, 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 sí. Bien, esa sería una idea intuitiva. Lo que estamos hablando nosotros acá en concreto es de que si tenemos, voy a llamarlo así, x1 y 1 a uno de los puntos, voy a llamar x2 y 2 al otro punto, y voy a llamar x3 y 3 al otro punto. Esas son las coordenadas de los puntos, ¿no es cierto? Son las tres coordenadas de los tres puntos que consideré. Entonces, nosotros decimos que la distancia, vamos a llamar a este como punto A este como punto B y a este como punto C, que era lo que tenía dibujado acá en el pizarrón hace un ratito, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, formalmente por la métrica euclídea, va a ser igual a x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado raíz cuadrada. Esa es la distancia que hay desde A hasta B. Ahora bien, lo que debería probarse analíticamente, prescindiendo de cualquier representación gráfica y prescindiendo de cualquier relación intuitiva, es de que esta distancia que está acá siempre va a ser menor o igual que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C, por ejemplo, en este caso, x1 menos x3 elevado al cuadrado más y1 menos y sub 3 elevado al cuadrado raíz cuadrada, más la distancia que hay desde el punto B al punto C, o sea, x3 menos x2 elevado al cuadrado más y3 menos y2 elevado al cuadrado raíz cuadrada. O sea, esta es la desigualdad triangular de la cual estoy hablando. Esto que está acá es la distancia del punto A a B, esto que está acá es la distancia desde el punto, esto que está acá es la distancia desde el punto A hasta el punto C, y esto que está acá es la distancia que hay desde el punto B hacia el punto, hasta el punto C en el plano. Lo que estoy diciendo acá es que la distancia de A hasta B es siempre menor que la distancia de A hasta C más la distancia de B hasta C. Esto obviamente no es simple en forma analítica demostrarlo, sí es bastante simple entenderlo en términos intuitivos, en una representación gráfica, pero bueno, me gustaría que ustedes lo vean a esto en términos analíticos cuando lean el texto, por supuesto. ¿Se comprendió más o menos hasta allí? ¿Se entendió eso sí, profe? Sí, Pero profe. ¿para qué ocuparíamos esto? A ver, me voy a la situación más simple. Nosotros en matemática, ¿Cuál es el tema que estamos por desarrollar? A eso me refiero. espacios métricos y la definición de métrica. ¿Se entiende? César, disculpame un segundito para Sí. contestarle ahí a los chicos. Nosotros vamos a trabajar en el plano, básicamente, o sea, con funciones que tienen más de dos variables independientes, dos o más variables independientes, o sea que el dominio de la función ahora ya no va a estar más en el eje X, sino va a estar ahora en el plano. En el plano X sí van a estar los puntos del dominio de nuestras funciones. Por eso es importante ahora estudiar el plano como espacio métrico, ¿sí? Que es lo que está explicando el ingeniero. Nosotros tenemos que conocer lo que va a ser ahora el dominio de nuestras funciones, es decir, el plano. Entonces, definimos espacio métrico en el plano. ¿Qué es un espacio métrico? ¿A qué se llama distancia de un punto a otro en el plano? Estamos tratando de conocer a ese plano porque va a ser la base de operaciones, digamos, de nuestras funciones nuevas que se llaman campos escalares. No sé si esto responde a la pregunta. No me acuerdo. Sí, pero ahora estoy más orientado. Ahí está, eso nomás. Te doy la palabra, César. ¿Me escuchan ahí?
Sí, dale. No solo el problema es, como dice Viviana, del plano, sino que podríamos referirnos al espacio tridimensional. Incluso podríamos referirnos a un problema espacial n-dimensional, que desde el punto de vista, vamos a decir así, intuitivo físico, carece de intuición, por así decirlo, dado que nosotros o nos movemos sobre la recta, o nos movemos sobre un plano, o nos movemos en un espacio de 3 dimensiones, pero en un espacio de 4 o más dimensiones es algo intuitivamente que nos pierde. Ustedes hasta ahora, para ampliar un poco más lo que dijo Viviana, ustedes hasta ahora estuvieron trabajando sobre la recta real en análisis 1. La recta real para nosotros en análisis 1 tenía una forma de representarse gráficamente muy simple. Decíamos, esto que está acá es la recta real, y todos la asumíamos como conocida y sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que sobre la recta real teníamos un número que lo llamábamos, por ejemplo, x sub 0. Y decíamos, bueno, perfecto, nosotros tenemos una relación funcional que toma a los números x y los manda a otro lugar. Eso era lo que ustedes llamaban funciones de una sola variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, f de x igual a 2 por x más 3, qué sé yo, invento cualquier cosa ahí rápidamente. ¿Qué es lo que significa allí? Que si nosotros tomamos el número x sub 0, que forma parte del dominio de esta función, porque cualquier número real puede ser multiplicado por 2 y sumado a 3, queda claro acá para el ejemplo que consideré. Entonces, si nosotros tomamos un número x sub 0 particular cualquiera, a ese número x sub 0 lo estamos mandando a 2 veces x sub 0 más 3. ¿Se entiende? Entonces, es como si nosotros trabajásemos con otra recta. Esa recta ahora la llamamos recta y, a esta recta anteriormente la llamamos recta x, y a este número x sub 0 lo mandamos a este lugar. Por ejemplo, x sub 0, no sé, vale 0. Entonces, si x sub 0 vale 0, significa que este lugar que está acá ahora será 3 en la nueva recta real que constituye una imagen de esta función que habíamos considerado, así como ustedes estuvieron trabajando hasta ahora. Y ustedes consideraron el problema de la métrica en problemas bastante simples. El problema de la métrica lo metieron ustedes en el problema del límite y fundamentalmente en el problema de la derivada. Fíjense que el problema de la derivada ustedes lo estuvieron tratando formalmente para las ecuaciones diferenciales. Y nadie se quejó, por así decirlo, en términos de su consideración métrica. Pero siempre, en todo momento, estuvimos considerando una métrica. Fíjense que nosotros lo que estamos diciendo en el concepto de la derivada formalmente es f en un cierto punto x sub 0 más delta de x menos f en el punto x sub 0 dividido delta de x, o sea, dividido x menos x sub 0. Y luego nosotros decimos x tiende a x sub 0. ¿Bajo qué condición decimos que x tiende a x sub 0? Decimos cuando la distancia, porque ¿a dónde está x acá? O delta de x, como quieran llamarlo ustedes. Lo que está acá es delta de x, ¿no es cierto? ¿A dónde está x? ¿Y x está acá o x está por acá? Y lo otro que decimos nosotros es x tiende a x sub 0. ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de que la distancia que hay de x a x sub 0 tiende a hacerse cada vez más pequeña, o sea, tiende a 0. Y la distancia que hay de x a x sub 0, la distancia que hay de x a x sub 0 sobre la recta real, ¿nosotros cómo la medimos? La medimos formalmente, la distancia de x a x sub 0 la medimos como la diferencia que hay entre x y x sub 0 en valor absoluto, o lo que es lo mismo, x sub 0 menos x en valor absoluto. Y nosotros decimos de que esta distancia tiende a 0. Si decimos que nosotros que esta distancia tiende a 0 es porque estamos asumiendo de que existen todos los valores posibles de x que pertenecen a la recta real que se hacen cada vez más cercanos a x sub 0, tal que esta diferencia tienda a hacerse 0. Es ese el concepto, y fíjense que ustedes en todo momento lo aceptaron intuitivamente, pero jamás se dedicaron a pensar en que estamos hablando de una métrica formal sobre la recta real, y la métrica formal sobre la recta real es, en este caso, la métrica euclídea referida al espacio unidimensional. No sé si eso aclaró
empeoró la situación, por favor, me lo dice. Cuando tomamos el problema en R a la 2, cuando tomamos el problema en R a la 2, nosotros estamos hablando de, en definitiva, distancia, y estamos hablando de distancia euclídea, y en algún momento vamos a necesitar nosotros expresarnos en términos de que el punto cercano al de referencia debe acercarse o lo debemos mover, o lo que debemos hacer es considerar la distancia que hay desde ese punto cercano al punto de interés cada vez más pequeña, de la misma manera que lo consideré para el caso en la recta real. Entonces, si nosotros tomamos formalmente el problema de un punto, que lo voy a llamar, vamos a llamarlo así. En R a la 2 vamos a tomar un punto de coordenadas X e Y como es la tradicional costumbre, con respecto a un punto de coordenadas X sub 0 y sub 0. ¿Está bien? Eso, en términos gráficos, para nosotros sería, en términos cartesianos, esto. Esto que está acá es el par ordenado X0 y 0. Y lo que nosotros estamos diciendo acá es que la distancia que hay desde cualquier par ordenado a el par ordenado X0 y 0, por ejemplo, sea menor que o igual que 1. Entonces diríamos, ajá, perfecto. Como la distancia que acá estamos considerando nosotros es una distancia euclídea, lo que nosotros tenemos acá formalmente en este problema es x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado raíz cuadrada, y estamos diciendo de que esto es menor o igual que 1. Concretamente, y si nos acercamos a la idea que ya teníamos nosotros de la forma canónica de la circunferencia desplazada centrada en el par x0 y 0, esto, según la geometría analítica, se corresponde con todos los pares ordenados que están dentro de una zona como esta, donde esto que está acá se constituye en un radio máximo igual a 1. Y como esto que está acá es un símbolo que involucra dos símbolos al mismo tiempo, menor o igual, si estamos considerando los iguales, estamos diciendo son todos estos que están acá, y si estamos considerando los menores, son todos estos que están acá. O sea que lo que estamos tomando nosotros es todo el conjunto de la circunferencia, en este caso de radio 1, centrada en el par ordenado x0 e y0, y diciendo de que todos los puntos x, y que satisfacen esta condición son los que tengo representados gráficamente acá, y acabo de describir en el plano un conjunto formalmente. Y ese conjunto, así como está dado, para mí vamos a llamarlo conjunto A. Ese conjunto A es el conjunto de todos los pares ordenados X e Y, con la condición de que la distancia que hay de XY a X0 y 0 sea menor o igual que 1. Fíjense que es eso lo que terminé por caracterizar. Y acabo de decir acá una zona del plano, acabo de describir una zona del plano en términos de esta nomenclatura o de esta nomenclatura, como ustedes quieren verla, que satisface la condición establecida de decir, estoy buscando a todos los puntos del plano que estén a lo mucho alejados una distancia 1 del par x0 y 0. A lo mucho alejados. ¿Qué estoy diciendo? De que un punto que está acá afuera no puede ser porque dista una distancia mayor que 1. Estoy diciendo todos los que están sobre el contorno y dentro del contorno los que estoy hablando. ¿Me entienden? O sea que de alguna manera la condición de métrica me permite a mí establecer un criterio para poder describir conjuntos de puntos. ¿Se entendió más o menos lo que les dije? ¿Puede ser? Bueno. Sí, profe. Pregunto, sí. ¿la circunferencia representaría todos los números que están adentro, que puede tomar X e Y? O sea, puede tomar cualquier valor que esté dentro de la circunferencia, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando de que todos los pares ordenados X, Y, estos que estoy marcando acá. Permití una cosa, César. Te contesto, Lucas.
la circunferencia son todos los puntos que están a igual distancia del centro, o sea, los del contorno, ¿sí? Claro. El círculo es lo que se llama círculo a todos los puntos que están adentro de ese límite que se llama circunferencia, ¿sí? O sea, todos los puntos que están a distancia menor o igual a 1. Pero la circunferencia en sí es cuando es igual a 1. No sé si quería aclarar eso, nada más. Sí, 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 sí. No, está bien, Vivi, es correcto. O sea, a veces inclusive uno en la charla rápulo y se expresa mal. Pero bueno, lo más importante de todo esto acá es de que, como dijo Viviana, si nosotros hubiésemos establecido la condición exclusiva de igualdad, nos hubiésemos encontrado exclusivamente con el contorno. Si nosotros hubiésemos considerado la condición así, menor que 1, hubiésemos considerado todo lo que están adentro excepto el contorno. Y si consideramos la situación simultánea de menor o igual, estamos considerando no solo el contorno, sino todos los interiores. Con lo cual la nomenclatura matemática deja de ser ambigua y, bueno, podremos expresarnos de forma incorrecta, tal vez, para describir al objeto en cuestión, pero en principio la nomenclatura matemática nos impide eso porque define claramente a qué estamos haciendo referencia. Bien, esto que acabo de describir acá, si lo considerásemos exclusivamente menor que 1, prescinde de este borde. Por eso lo marco punteado. ¿Se entiende? Si prescinde de ese borde, esto que está acá designa formalmente algo que nosotros llamamos entorno de un punto x0 y 0. En análisis 1, entorno del punto x sub 0 era aquel, por ejemplo, llevándolo a la condición 1, de radio máximo 1, era esta que está acá. ¿Y acá qué estábamos diciendo nosotros en términos gráficos? En términos gráficos estábamos diciendo, si esto que está acá es x sub 0, me tengo que alejar con x de x sub 0 a lo mucho hasta casi 1 para arriba y hasta casi 1 para abajo, sin considerarlo. Y ustedes adoptaban una simbología gráfica para indicar de que esta distancia que hay de acá hasta acá es igual a 1, esta distancia que hay de acá hasta acá es igual a 1, pero no consideran exactamente el borde. Bueno, esto que está acá es exactamente igual a esto que está acá en R a la 2. ¿Se entiende? Si nosotros extendemos nuestra idea y nos vamos a R a la 3, estaríamos hablando no ya de los puntos interiores a este disco, sino que estaríamos hablando de los puntos interiores a una esfera. ¿Se entiende? Por lo tanto, el concepto de entorno, ya sea en R a la 1, en R a la 2 o en R a la 3, describe la misma idea, solamente que describe figuras geométricas. Mientras van entrando, Vivi, antes de caracterizar situaciones así particulares de entorno reducido y todas esas cuestiones, estaba con ganas yo de hacerle un pequeño ejemplo, un poco complicadito ya de entrada, para que se den cuenta ellos hacia dónde estamos apuntando, a caracterizar conjuntos a partir de una métrica determinada. Bueno. Y en todo caso después lo generalizás vos si querés. Bueno. Como quieras. Sí, no daría un ejemplo complicadito, pero está bien. No, ejemplo, no, dije ejemplo complicadito, un ejemplo más rebuscado me refiero. No difícil, sino más rebuscado, no.
Bueno, vamos a empezar, no sé qué pasó con el resto, mientras siguen entrando. Hago así un breve resumen de lo que se dijo hasta acá, qué estamos haciendo y para qué, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con funciones cuyo dominio ya no está más en R, como ustedes trabajaban en análisis 1. Vamos a trabajar con funciones llamadas campos escalares, cuyo dominio está en R a la n, o sea, puede estar en R al cuadrado, R al cubo, R a la cuarta, con n mayor o igual a 2. Y así como ustedes definieron definieron no me deja admitir, como definieron en análisis 1, límite y derivada y un montón de conceptos a partir de la noción de entorno reducido, necesitaban todas esas nociones para poder definir la noción del límite, por ejemplo. Entonces, para definir lo que es un entorno, o lo que es una distancia, para lo que es un entorno tenemos que saber la definición de distancia en ese espacio. Eso es lo que llamamos espacio métrico, ¿sí? Un conjunto en el cual nosotros definimos una función llamada distancia. Lo que hizo el ingeniero hasta ahora, definió la distancia en términos generales, en R a la n. Ustedes conocen la distancia unidimensional, digamos, en el eje X. También en R cuadrado la conocen, porque la distancia en R cuadrado la llamaban teorema Pitágoras, en definitiva, ¿sí? Y ahora vamos a ampliar esta definición para R a la n. Eso es básicamente lo que está haciendo ahora el ingeniero, está definiendo, estamos conociendo a nuestros nuevos conjuntos R cuadrado, R cubo, R a la n, para poder después definir límite, derivada de campos escalares, ¿sí? Básicamente para que ustedes tengan una idea de qué estamos haciendo ahora. Incluso para definir el dominio de una función o de un campo escalar necesitamos estas nociones, ¿sí? Hasta ahí nomás, eso quería decir, César, te doy la palabra. Volviendo al tema que estuvimos hablando, vuelvo nuevamente a decir, me centro exclusivamente en R a la 2. Si me centro exclusivamente en R a la 2, significa que un punto lo indico como el par ordenado XY, concretamente. La métrica establecida en R a la 2 es lo que nosotros tenemos expresado acá como métrica euclídea. Hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo, así no se escucha mejor. Métrica euclídea. Y hace minutos terminamos de definir un conjunto muy especial en R a la 2 que se llama entorno de amplitud delta. En mi ejemplo fue delta igual a 1, pero no necesariamente tiene que ser delta igual a 1 siempre, sobre el punto de coordenadas x0 y 0. Y ese entorno está dado en términos de x menos x sub 0 elevado al cuadrado más y menos y sub 0 elevado al cuadrado, radicación menor que delta. ¿Sí? Si el entorno es reducido, no considero el par ordenado x0 y 0, y fíjense que acá la matemática me está diciendo de que todos los puntos que pertenecen al entorno de amplitud delta en el par x0 y 0 serán aquellos que hacen que esta diferencia
sea siempre más grande que 0, y bajo esta condición estoy definiendo algo que llamo entorno reducido. En análisis 1, eso ustedes simplemente lo indicaban de esta manera. Y allí tenían ustedes formalmente el concepto sobre la recta real del entorno reducido sobre x sub 0 de amplitud delta y reducido de x sub 0 porque consideraban de que esta diferencia nunca podía ser igual a 0, sino mayor que 0. Acá, estas diferencias nunca pueden ser iguales a 0 y por lo tanto estamos reduciendo a nuestro conjunto del centro y describimos formalmente el objeto geométrico llamado entorno reducido. ¿Se entiende eso hasta allí? Bien. La condición de métrica establecida me permite a mí caracterizar entonces un montón de conjuntos. Voy a trabajar con un ejemplo para que vean cómo se pueden caracterizar conjuntos de formas, entre comillas, extrañas o no simples. Por ejemplo, doy la siguiente condición. Para mí, A es un conjunto formado por todos los pares ordenados X e Y, con la condición, o tal que, por ejemplo, valor absoluto de X más valor absoluto de Y es menor que 2. Ese es un ejemplo cualquiera. Fíjense que, ¿qué estoy diciendo yo acá? Que A es un conjunto de pares ordenados X y Y. Significa que A está incluido en R a la 2. O a lo sumo es igual a R a la 2. Eso todavía no lo sé. Pero acá estoy aclarando concretamente de que A es un conjunto. Fíjense que estoy utilizando la notación de conjunto que ustedes estudiaron en álgebra. Y estoy dentro de la notación de conjunto, estoy hablando de una notación por comprensión, porque estoy diciendo que A es un conjunto cuyos elementos son pares ordenados, que cumplen una propiedad, y la propiedad es esta. Ahora, el objeto de este ejemplo es ver cuál es la forma gráfica que tiene este conjunto para poder saber en qué lugar formalmente, en términos formales, mecánicos, gráficos, estoy metido. Fíjense que acá decimos que valor absoluto de X más valor absoluto de Y tiene que ser menor que 2. ¿Cuánto vale X? Cualquier valor numérico real. ¿Cuánto vale Y? Cualquier valor. Por ejemplo, por la costumbre que nosotros tenemos, aunque no es lo más óptimo, pero manteniendo esa costumbre, trato de poner a todo lo que dice Y como función de lo que dice en términos de X. Esa es una costumbre, no es, digamos, no es mala, pero en definitiva no es exclusivamente necesaria. Pero fíjense que lo único que hice acá es caractericé a los posibles valores de Y en términos de los posibles valores que tiene X dentro de esta operación que está descrita acá. Bien. Ahora, fíjense que acá es un problema bastante difícil de determinar porque no es simple. Pero, ¿qué estoy diciendo yo acá? Yo estoy diciendo que voy a considerar pares ordenados de R a la 2. Entonces, si yo digo, de todos los pares ordenados que están en R a la 2, voy a considerar exclusivamente aquellos cuyo valor de X es positivo. O sea que no estoy tomando cualquiera, sino que estoy tomándolos exclusivamente de valores positivos. Entonces, ¿qué significa? Que el valor absoluto de X es exactamente igual al valor de X porque dije que X es siempre positivo. ¿Por qué partir de ahí? Porque se me ocurrió partir de ahí para empezar a pensar cómo es formalmente el conjunto A. Ahora bien, tengo la posibilidad de que con Y pase exactamente lo mismo y decir, por ejemplo, de que Y es siempre positivo y por lo tanto, valor absoluto de Y es simplemente igual a Y. Por lo tanto, esta condición establecida acá
ahora queda reducida para una zona muy particular, todos los y positivos, todos los x positivos. O sea, ¿qué zona? Esta. ¿Entiende? Esta zona que está acá es la que yo voy a considerar como parte de mi problemática. Y fíjense que bajo esa situación, valor absoluto de y se transforma en y menor que 2 menos valor absoluto de x, que quedó escrito como x. Y esto que está acá es bastante simple porque para poder empezar a pensar, puedo considerar en principio esto, igual. Entonces digo, ajá, ¿cuáles son todos los números y que satisfacen la condición de igualdad a 2 menos x? Y eso es muy fácil, porque 2 menos x se corresponde a una recta cuya ordenada en el origen es 2 y cuya pendiente es menos 1, y por lo tanto esa es una recta que hace esto en términos gráficos de acuerdo a lo que me enseñaron en el análisis 1. Pero ojo, yo dije que x debía ser siempre positivo, por lo tanto esta porción de la recta no existe porque dije que x siempre tiene que ser positivo. Y dije que y siempre tiene que ser positivo, por lo tanto esta porción de la recta no existe. Y acá marco con un redondito para indicar de que no existe contacto con los ejes coordenados. Estoy diciendo de que todos los pares ordenados x e y que satisfacen la condición de que y es igual a 2 menos x son los pares ordenados que pertenecen a ese segmento de recta que no incluye ni a este punto que están acá. Obviamente este punto que está acá es el punto de coordenadas 2, 0, y este punto que está acá es el punto de coordenadas 0, 2, ¿no es cierto? Eso queda claro. Bien, bajo esta condición, lo que ahora es, me voy a mi situación particular. Mi situación particular involucraba a todos los pares ordenados cuya y estaba por debajo de los pares ordenados que correspondían al segmento de recta. Porque fíjense que estoy pidiendo de que su i sea menor que el i que le corresponde a los pares ordenados que están dando vuelta exactamente en esta parte. Y esto que está acá se corresponde con exactamente esto que está acá, pero yo necesito lo que está por debajo, y si necesito lo que está por debajo, necesariamente tengo que considerar todos estos. Obviamente estos y estos no están, porque dije que x tiene que ser positivo e y tiene que ser positivo. Bien, como dije que deben ser menores, tampoco están los que pertenecen formalmente al segmento, y por lo tanto, en forma simbólica, punteo ese segmento para decir, los puntos del segmento no son los que estoy buscando. ¿Quedó claro más o menos lo que hice hasta ahí? Hasta ahí lo único que hice fue considerar una parte del problema. ¿Puede ser, por favor? ¿Me responden? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es obvio de que el análisis tiene que continuar hasta agotar todas las situaciones. Y agotar todas las situaciones involucra pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si x sigue siendo positivo, pero y ahora es negativo? Si y es negativo, recuerden ustedes de que el valor absoluto de y formalmente se transforma en menos y. Porque valor absoluto lo que hace es lo hace positivo al número, vamos a decirlo así en un criollo rápido. Por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es, en esta estructura, de que menos y será menor que 2 menos x. Acuérdense que x es siempre positivo. Bueno, es obvio acá que las consideraciones de signos, pasajes de término, multiplicación por menos 1, ambos términos, etcétera, etcétera, me conduce a que y tendrá que ser mayor que menos 2 más x, alterando el orden de la desigualdad porque multipliqué por menos 1 ambos términos. Y obviamente alterando el signo del otro lado de la desigualdad. Y esto, de nuevo, bajo la misma rutina de pensamiento anterior, se corresponde en el borde a todos los puntos que pertenecen al segmento de recta, y digo segmento de recta porque estoy diciendo de que y tiene que ser negativo y x tiene que ser positivo, de forma tal de que esto que está acá se constituye en la recta que está de ordenada en el origen menos 2 y pendiente 1, y la ordenada en el origen menos 2 es esto que está por acá, y pendiente 1 positivo es esto que está acá, y esto que está acá es el par ordenado 0, menos 2. Y digo que y
tiene que estar por encima de este lugar. Y este lugar es este que está acá punteado. Por lo tanto, si es lo que está por encima, me encuentro con esto que está acá. Si nosotros persistimos en este pensamiento o en esta misma idea, fíjense que ahora yo ya agoté toda la posibilidad de que X sea siempre positivo, con Y positivo y con Y negativo. Y toda esa zona agotada me condujo a esta zona rayada que tengo acá. Por lo tanto, la única condición que me queda ahora para seguir en el análisis es de que X sea negativo. Y si X es negativo, valor absoluto de X es igual a menos X. Ahora, bajo esa consideración puedo pensar en todos los Y positivos y en todos los Y negativos. Bueno, de la misma manera, valor absoluto de Y positivo, valor absoluto de Y igual a Y, y por lo tanto la estructura que me queda definida bajo esta situación es Y menor que 2 menos X, o sea, 2 más X. ¿Se entiende eso? Cambiando el signo, obviamente, por el menos menos. Y esto que está acá se constituye formalmente en la porción de la recta cuya ordenada en el origen es 2 y su pendiente es 1, bajo la condición de que X sea negativo. Y eso, obviamente, me va a conducir a una cosa que está por acá de esta manera, bajo la condición de que Y sea siempre positivo y que X sea siempre negativo. Por lo tanto, este punto que está acá es el par ordenado menos 2, 0, y como dijimos que Y tiene que estar por debajo de todos los pares ordenados que están sobre el segmento, sobre la recta 2 menos X, entonces va a ocurrir todo esto que está acá en términos gráficos. ¿Se entiende? Bueno, si ustedes continúan con el mismo razonamiento ahora para la condición de que Y sea negativo, entonces valor absoluto de Y va a ser igual a menos Y, y bajo esta condición va a quedar planteada la situación de menos Y menor que 2 más X. Y si multiplicamos por menos 1 ambos miembros, esto será mayor que menos 2 menos X. Y menos 2 menos X obviamente ya cae de cajón de que se constituye en la porción de la recta cuya ordenada en el origen es menos 2 y la pendiente es negativa, y eso me conduce a esto que está acá, y eso que está acá va a terminar por pintar toda esta zona. Y me encuentro allí con un rombo o un cuadrado acostadito que caracteriza a todos los pares ordenados que corresponden al conjunto A. O sea que el conjunto A está descrito de esta manera. ¿Se entiende? O sea, fíjense cómo el hecho de tener definida la métrica como métrica euclídea y de tener caracterizado a un conjunto, por ejemplo, bajo esta condición del ejemplo, nosotros entendemos cuál es la zona geométrica a la cual estamos limitando todo nuestro análisis. Si lo miramos así fríamente, probablemente nunca nos hubiésemos dado cuenta de que estábamos hablando de una zona geométrica que correspondía a esto que está acá marcado o rayado, y por lo tanto no tendríamos mucha capacidad de análisis porque estaríamos sin saber dónde estamos. Es eso lo que quiero decir. ¿Me entendieron hasta allí más o menos, por favor? Sí, profe. ¿Quedó claro? Bueno, hay un detalle acá que es el siguiente. En el libro Rabuffetti, aparte de definir la métrica y de mostrarles otros ejemplos de métricas, que no los voy a mencionar, me gustaría que ustedes lo lean y que nos hagan las preguntas, simplemente terminen por recordar de que el cálculo 2 o el análisis matemático 2 va a estar fundado sobre el espacio métrico general R a la n, donde n es un entero positivo. Puede ser 2, 3, incluso vamos a decir así, puede ser 1, 2, 3, 4. Cuando n vale 1, era el caso de la situación particular que ustedes consideraban en el análisis 1. Cuando n es 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, un entero positivo como los que acabo de mencionar, de allí nosotros vamos a fundar nuestro análisis 2 en R a la n.
Y la métrica que vamos a considerar en R a la n va a ser la métrica euclídea. Entonces, en forma generalizada, nosotros decimos que si tenemos un punto que pertenece a R a la n, o sea, un punto que pertenece al conjunto que está incluido en R a la n, significa que ese punto va a tener una característica formal que en términos simbólicos lo voy a llamar X. Pero X va a tener una coordenada 1, una coordenada 2, hasta tener una coordenada enésima. ¿Qué es lo que estoy diciendo allí? De que X es un punto que pertenece a R a la n y obviamente tiene n números, una n upla, van a ustedes leer por allí en los libros, que caracteriza a eso. Y eso no es otra cosa que un vector de n componentes. De la misma manera que el par xy es un vector de 2 componentes en el caso de estar en R a la 2. Y la métrica establecida en R a la 2 es exactamente la misma métrica establecida para calcular la norma, o sea, la longitud del vector, como decían ustedes, que aplicaban el teorema de Pitágoras. Y ese teorema de Pitágoras extendido a un espacio n-dimensional, formalmente, si nosotros tenemos el punto x sub 0, y ese punto x sub 0 será de coordenadas x sub 1, x sub 0, 1, x sub 0, 2, hasta x sub 0 enésimo, entonces nosotros lo que vamos a tener acá es que la distancia formal que hay desde el punto x hasta el punto x sub 0 va a ser igual a la sumatoria de los x sub i menos los x sub 0i elevado al cuadrado raíz cuadrada, con la suma que va desde i igual a 1 hasta n, que es la dimensión final que hemos considerado nosotros en nuestro problema. Cuando n vale 2, esto es x sub 1 menos x sub 0,1 más x sub 2 menos x sub 0,2. Si fuese 3, bueno, serían las tres ternas, o los tres componentes, por así decirlo, no las tres ternas. Y por lo tanto, esto que está acá es una generalización del problema de la métrica euclídea para el caso de un espacio n-dimensional. Obviamente, cuando n supera el valor 3, la forma gráfica, obviamente se me escapa porque no puedo hacer ningún tipo de representación gráfica, ¿no es cierto? En el caso de que estemos en R a la 3, en el caso en que estemos en R a la 3, por ejemplo, nosotros tendríamos que un punto estaría caracterizado por 3 componentes. Normalmente utilizamos la simbología clásica, X, Y, Z. Se pueden encontrar por ahí X1, X2 y X3, o sea, se pueden encontrar con distintos tipos de simbología, pero nosotros vamos a utilizar X y Z. Por lo tanto, la métrica va a ser formalmente la consideración de la fórmula general que les di acá, z menos z sub 0 elevado al cuadrado raíz cuadrada, y nosotros vamos a hablar de un entorno de amplitud delta en la terna ordenada x0 y 0z0, como la terna que describe la situación que estoy indicando acá, menor que un cierto delta. Y vamos a decir que tenemos un entorno reducido de amplitud delta, siempre y cuando esta diferencia no considere el centro x0 y 0 y z0, ¿no es cierto? Y eso, desde el punto de vista gráfico, no es otra cosa que, obviamente aquí vienen las peleas formales de las representaciones gráficas en el espacio tridimensional, en una visión en perspectiva, en donde nosotros decimos que esto que está acá se constituye en una esfera, y obviamente les solicito a todos ustedes que practiquen esa esfera visible, la observo yo en mi gráfico como si fuese vista la esfera únicamente en el primer octante, porque lo que tengo detrás no lo veo, entonces veo la cabeza, la parte de la cabeza de esa esfera de esta manera, y digo entonces de que la esfera, la cáscara formal de la esfera, no pertenece al conjunto porque estoy imponiendo la condición
menor que un cierto delta, lo que estoy diciendo acá es que el radio es delta y todo lo que está por debajo de ese radio delta es lo que estoy considerando, y obviamente si digo que es reducido es porque esto que está acá no pertenece al conjunto, ¿sí? El centro no pertenece. En el caso de que estuviésemos en R a la 2, esto se hubiese dibujado de una manera mucho más fácil, de esta manera, ¿no es cierto? No hubiese estado el centro. Obviamente acá la representación gráfica se corresponde con la condición de que X sub 0 es igual a Y sub 0 y es igual a Z sub 0 y es igual a 0. Estoy centrando en el origen todo mi problema por una condición de la estética del dibujo nada más. Obviamente esta esfera la puedo correr de su centro en el origen de coordenadas. Y acá también estoy considerando de que X sub 0 es igual a Y sub 0 y esto es igual a 0, ¿no es cierto? Y estoy hablando de que esto tiene a lo mucho un radio delta, en donde este contorno no pertenece al conjunto y este centro tampoco pertenece al conjunto, porque estoy hablando de un conjunto muy particular al cual llamo entorno reducido. Y en análisis 1 esto no era otra cosa que esto, donde esto, por ejemplo, era 0, estoy diciendo de que X sub 0 vale 0, también para mantener la coherencia con mi representación, y estoy diciendo acá de que el entorno era a lo mucho de una amplitud delta, o sea que me alejaba de 0 a lo mucho delta, o me alejaba de 0 hacia el otro lado a lo mucho una distancia delta. Por lo tanto, mi conjunto estaba constituido por todo esto, excepto esto. El borde era este, el borde es este, el borde es una superficie esférica. ¿Quedó claro hasta ahí más o menos lo que quise decir? Fíjense que expresé formalmente un entorno reducido bajo tres condiciones espaciales distintas. R a la 1, R a la 2, R a la 3. Si alguien me dice, dibújelo en R a la 5, y no sé, no lo puedo hacer. Pero sí, desde el punto de vista matemático, podría construir la estructura analítica que me la describe. ¿Preguntas? ¿Cómo fue eso? ¿Fue muy violento? César, ¿Sí? eso lo que escuchaste fue que nos quedan 10 minutos. Bueno, hacé algunas aclaratorias, por favor, Vivi. Sí. Ahí los chicos dicen que se entendió bien. Yo también entendí, Flores, así que ahora puedo seguir. Lo que les quería decir es lo siguiente. Yo recién acabo de subir el Rabuffetti al aula. O sea que ahí lo tienen disponible, y lo que hoy se habló del capítulo 1 de Rabuffetti. Hay algunas definiciones que el ingeniero no dio, pero que les queda a ustedes la tarea de leer solitos, que sería punto interior, punto exterior a un conjunto, conjuntos acotados, y creo que puntos de acumulación y punto frontera, ¿sí? Conjunto frontera. Todo ese tipo de cosas que ustedes ya conocen, esas definiciones para R en R, y ahora estarían extendidas las definiciones para R a la N. Eso les queda a ustedes para leer. La verdad que no es mucho, es solamente el capítulo 1 de Rabuffetti. Y también hay lo que yo les quiero dejar de hoy para mañana. Ahora se ponen a trabajar un ratito y mañana a la mañana tienen tiempo. Es sobre la práctica de este tema. ¿Sí? Es la práctica 1, ahora la voy a subir también porque no sé por qué no está subida. Esta práctica es sobre campos escalares, pero al principio los primeros ejercicios es sobre conjuntos de puntos. Entonces, así como recién el ingeniero graficó algo parecido a la función H, fue lo que graficó, a ustedes les queda graficar en el plano estos conjuntos de puntos, ¿sí? Aunque sea, hagamos algunos. El A, creo que hasta todos pueden hacer, son fáciles. El I les va a dar un poquito para pensar y nada más. Este primer ejercicio yo les pediría que ustedes hicieran para mañana, así podemos hablar sobre esto, ¿sí?
mañana a las 14 horas, a la hora de la clase del grupo K21. Eso no quiere decir que solamente los del grupo K21 estén invitados. Están todos los presentes invitados mañana a las 14 horas. ¿Sí? Recordame, César, ¿cuál sería la hora, el horario y día de la clase del K22? K22, Vivi, se correspondería a 7 menos cuarto. ¿Mañana? 18:45, sí, mañana. Ah, de la tarde. Ah. Entonces 18:45 PM sería. Lo que pasa con ese horario es que Internet ya empieza a colapsar. Sí, se pone... Entonces, yo en principio los invito a todos a las 14. No sé si hay alguno de ustedes que no pueda. Yo tengo física seguro 18:45, profe. No, pero vos sos de K21. Sí, sí. No, a las 14 horas sí o sí nos juntamos en nuestro horario. Yo les pregunto a los chicos de la otra comisión si pueden también a las 14 horas. O si hay alguien que no pueda. Si alguno de los presentes no puede, vos tenés física a las 14. Bueno, entonces nos vamos a juntar a las 14 y a las 18:45, ¿sí? Y 18:45 para que todos estén felices. Más que nada para hacer problemas, ¿no es cierto? Para compartir información, más que nada para compartir información de problemas. Sí, yo por eso les digo, yo les dejo la práctica y subida, la tarea de ustedes de hoy para mañana, así yo también voy a estar feliz, no solamente ustedes, que ustedes hagan la práctica y tengan preguntas para hacer de la práctica. No me salió, no entiendo cómo se hace. Eric, no leí tu... Bueno, ahora voy a leer tu correo, sí. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, nos juntamos mañana a las 14 horas y a las 18:45. En principio, siempre con el mismo ID. No sé por qué hoy me pidió contraseña, pero si tenemos problemas con la contraseña, en el momento lo resolvemos, ¿sí? Ese sería el ID con el que entramos siempre. Bueno, no sé si hay algo más que quieras decir, César. No, todo perfecto. Bueno, esta clase va a ser editada y subido el link de YouTube. Pero César, les digo a los chicos que me va a costar un poco editarte porque vos tosés mucho. Bueno. Les voy a mandar el corona por correo. Bueno, nos vemos mañana entonces a las 14 horas. Profe. Sí, te escucho. Quería que el profe Flores, si me puede mostrar cómo graficó así más o menos rápido la cáscara esa que está en 3 dimensiones. Bueno, eso es un poco de artístico. Sacó los valores, más o menos la idea de graficar eso 3D así. Correcto. Vamos a suponer así rápidamente que X0, Y0 y Z0 es la terna manada 0, 0, 0, ¿no es cierto? Eso para centrarnos en que sea una especie estéticamente agradable representarlo. Lo que nosotros estamos hablando es de que queremos considerar el conjunto que es el entorno alrededor de este punto. Entonces nosotros lo que tenemos es X menos X0, X menos 0, voy a escribirlo así, al cuadrado, más Y menos 0 elevado al cuadrado, más Z menos 0 elevado al cuadrado, raíz cuadrada como expresión de la métrica para definir la distancia. Fíjate que escribí 0, 0, 0 específicamente, ¿no es cierto? Y esto dije que tiene que ser menor que, y en vez de considerar un delta voy a tomar así, delta igual a 1, concretamente, ¿sí? Entonces, lo que tengo yo acá es que en el espacio tridimensional, según una perspectiva visual que estoy intentando desarrollar, tengo el primer octante, que es lo que veo acá, es como si esto que está acá fuese el rincón de una habitación y yo estoy dentro de la habitación.
acá estoy, a lo que está acá atrás está atrás de la pared, lo que está acá atrás de la pared, y lo que está acá está abajo del piso, por así decirlo, si lo miro en forma muy grosera, ¿no es cierto? Por lo Estamos tanto, tratando como si fuese un plano, profe. no es un plano, es una visión en perspectiva de la esquina de una habitación, en donde esto que está acá es la pared, es el vértice entre esta pared y esta pared. Esto que está acá es el vértice entre el piso y esta pared, y esto que está acá es el vértice grande entre esta pared y el piso. ¿Te ubicás? Es como Sí, que sí. mirases a la esquina de una habitación. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Correcto. Entonces lo que yo estoy diciendo acá, bueno, acá saca el 0, saca el 0, saca el 0, lo que estás escribiendo acá es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado raíz cuadrada igual a 1. Menor que 1, es eso lo que dije cuando delta vale 1. Entonces lo que estoy considerando acá es, por ejemplo, si estoy ubicado sobre esta línea, todas las ternas ordenadas tienen su y y su z valor 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjate que la única condición que me queda acá es x al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz cuadrada, y esto menor que 1. Bajo esta condición, x al cuadrado menor que 1 raíz cuadrada, por supuesto. Y bajo esta condición, fíjate que me queda más x y menos x menor que 1, menor que 1. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Por qué puso 0 en y cuadrado y z cuadrado 0? ¿Cómo? ¿Por qué puse? Y porque Sí. dije que voy a considerar únicamente todas las ternas ordenadas que están acá. Ah, ok, buenísimo. Fíjate que si yo considero todas las ternas ordenadas que están acá, la i y la z de estas ternas ordenadas valen 0 siempre. Claro, ¿Sí? perfecto. Sí. César, Listo, se bajo. corta, ¿eh? Correcto, sí, bueno, si se corta lo seguimos mañana. Pero si Ok. seguimos bajo esta condición, fíjate que acá lo que estoy diciendo es de que a lo sumo x vale 1. Para atrás no digo nada porque no lo veo físicamente, pero está también para atrás. Si yo generalizo este problema para las distintas situaciones, fíjate que me voy a encontrar con que acá tengo todas estas ternas ordenadas que van a distar del origen una distancia a lo mucho igual a 1. ¿Se entiende? A lo mucho igual a 1. Pero fíjate que la condición que yo puse fue menor que 1, y por lo tanto esas ternas jamás tocan la cáscara de lo que estoy llamando